En las clases anteriores vimos que existían materiales conductores, semiconductores y aislantes. Los mismos se clasificaban según la oposición al paso de la corriente. Los materiales conductores son materiales que tienen electrones libres que permiten la circulación de los electrones de átomo en átomos. Los materiales semiconductores son materiales que, de acuerdo a condiciones físicas, por ejemplo, a altas temperaturas, se comportan como buenos conductores y a baja temperatura se comportan como aislantes. Y después los otros materiales, que son los aislantes, por sus características atómicas, al no tener electrones libres y los electrones de la periferia estar tan atraídos por el núcleo, no permiten la circulación de electrones de átomo en átomo. En la imagen vemos un conductor eléctrico que tiene baja resistencia eléctrica y por ende los electrones circulan con facilidad. A la derecha vemos un material con alta resistencia, lo que produce una oposición al paso de la corriente, y si esta oposición es muy grande se comporta como un aislante impidiendo la circulación de corriente. Para calcular el valor de la resistencia de una carga, aplicando la ley de Ohm, sabíamos que era tensión sobre la corriente que circula por el circuito. Los factores que influyen en la resistencia de un conductor eléctrico son la longitud del conductor, la sección transversal y el tipo de material con el que está realizado. A mayor diámetro del conductor, menor resistencia. A menor diámetro, mayor resistencia. La fórmula para calcular la resistencia de un conductor es resistencia, cuyo resultado será en ohm, es igual a ρ, que es la resistencia específica del material con el que está construido el conductor, por la longitud en metros dividido la sección del conductor. La unidad de la resistencia específica es ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Y la unidad de la sección es milímetro cuadrado. En la imagen tenemos representado un conductor eléctrico con su conductor central, en este caso es un conductor de aluminio, y su material aislante. Realizamos una circunferencia alrededor del conductor. Este es el punto central de esta circunferencia. Y toda esta sección transversal es la superficie o sección del conductor. Desde el punto central hasta el extremo de la circunferencia tenemos el radio. Y desde un extremo de la circunferencia, pasando por el centro hasta el otro extremo de la circunferencia, tenemos el diámetro, que es igual a 2 radios. Para calcular la sección del conductor, utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado. También tenemos una segunda fórmula. Si en vez de tener el radio tenemos el valor diámetro, utilizamos esta fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En la siguiente imagen tenemos una representación de un conductor eléctrico con la fórmula de cálculo de la resistencia del conductor. En este programa podemos variar los parámetros de resistividad del material, la longitud, puedo variar, aumentar o disminuir la longitud y puedo aumentar o disminuir el área o sección del conductor. Veamos, voy a poner de ejemplo un conductor que tiene una resistividad de 0,14 ohm por centímetro. Si yo aumento la longitud de ese conductor, fíjense cómo va aumentando la resistencia. Ahora, si yo aumento la sección, ¿sí? Coloco un cable aún más grueso, la resistencia disminuye. Si yo disminuyo la longitud del conductor, también disminuye la resistencia. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo un material que es muy resistivo, ¿sí? Aumenté la resistividad del material a 0,83 ohm por centímetro. Si yo aumento la longitud, también aumenta la resistencia. Y si aumento la sección, disminuye la resistencia. O sea que en la resistencia, la resistividad del material es directamente proporcional con la longitud e inversamente proporcional con la sección. En la siguiente diapositiva
queremos calcular la sección del conductor. Tengo que hacer un pasaje de términos, quiero averiguar la sección de este conductor. Entonces, sección que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Y resistencia que ahora está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Para calcular la sección del conductor, utilizamos la fórmula de resistividad por longitud sobre resistencia. En la siguiente diapositiva queremos calcular la resistividad del conductor. Queremos saber cuál es la resistencia específica de un conductor dado. Sección que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Longitud que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Entonces me queda que resistividad es igual a sección por resistencia sobre longitud. Y en esta diapositiva queremos calcular la longitud del conductor. Queremos calcular L. S que está dividiendo pasa multiplicando. Rho que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda longitud es igual a sección por resistencia sobre resistividad del material. Esta tabla es la tabla de resistencia específica de cada material. Por ejemplo, la plata tiene una resistencia específica de 0,0164 ohm por milímetros cuadrados sobre metros. Le sigue el cobre con 0,0178 ohm por milímetros cuadrados sobre metros, el oro, el aluminio. Cuanto más alto es este número, más resistivo es el material. Estos valores de resistencias están tomados a 20 grados centígrados.